Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, mi amado hermano, voy a pedirle que vaya al libro de Deuteronomios. Libro de Deuteronomios, vamos a tomar una porción de la palabra del Señor en el capítulo 4. Deuteronomios capítulo 4. Para que juntos meditemos en un mensaje que tiene por tema un pueblo sabio. Ahí vamos a estar meditando un pueblo sabio. Leemos Deuteronomios capítulo 4. Vamos a tomar la porción del versículo 5 y versículo 6. Vamos a leerlo todo junto. ¿Qué le parece? ¿Me acompañan en la lectura entonces? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos dice su letra en el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Bueno, hermano, ¿a quién no le gusta que lo tengan por sabio? Todos. Y la palabra del Señor pues nos declara de esa manera, un pueblo sabio. Y primeramente esto se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Moisés, ¿verdad? Dios hablando a través de Moisés a la nación de Israel acerca de la bendición que iba a traer el poner por obra, no solamente el escucharlo, sino el poner por obra los estatutos que el Señor les había dado. Pero hoy en día, hermanos, también nosotros podríamos decir, la iglesia del Señor está llamada siempre a ser un pueblo sabio. ¿Por qué? Porque el que nos ha llamado también es sabio. Pero como hay tanta influencia en el mundo, usted sabe que hay muchas fuentes de influencia que pueden entorpecer el consejo que viene de parte de Dios. Y uno de ellos, hermano, puede ser la ciencia. La ciencia últimamente ha tenido un gran desarrollo. Avances tecnológicos que han facilitado, si bien es cierto, la vida de los seres humanos, el desarrollo que ha tenido impresiona. Las personas quizás mayores de 60 años pueden dar testimonio de esto, de que en los últimos 20 años, más que en ninguna época de la vida del ser humano sobre esta tierra, la ciencia ha alcanzado un desarrollo asombroso. Y por supuesto, hermanos, como este desarrollo y esta capacidad que hay en el ser humano, eso lo hace al ser humano sentirse orgulloso de los logros que ha podido alcanzar. Pero, hermanos, toda esa sabiduría ha venido por medio del poder de Dios. A nosotros nos sorprende cuánto avance ha habido, pero a Dios no. Es más, Dios hace más o menos 2500 años atrás, Él profetizó a través de Daniel que la ciencia en los postreros días iba a aumentar. Así que si las personas piensan que Dios se impresiona por lo que el ser humano ha logrado, no. Porque nada acontece sin que Dios lo permita. Así que todo esto nos impresiona a nosotros como seres que somos limitados en el conocimiento, porque el poder y la sabiduría que hay en estas personas es sorprendente, nos sorprende mucho.
Cuando hoy en estos tiempos estamos viviendo bajo una pandemia o hemos estado pasando por ello, lo que vimos fue una carrera en la medicina por querer encontrar ese antídoto que trajera alivio a la preocupación que tenía la gente en este mundo. Entonces, y lo pudieron lograr, y eso por supuesto es maravilloso que haya venido. Pero hermano, no podemos negar que la mano de Dios estaba obrando en estas mentes brillantes para que eso se pudiera lograr. El problema es cuando nosotros hacemos de lado a Dios y pensamos que es solamente en la capacidad del ser humano. Y eso, hermano, sucede en todas las áreas de la vida, en que el ser humano, por lograr el éxito, lograr quizás cosas que antes no pensaba ni siquiera en un sueño poderlas alcanzar, las logra, y entonces viene el orgullo al corazón de las personas y llegan a pensar que no necesitan de Dios. Y esto no es algo que ha acontecido en los últimos tiempos o solamente por la tecnología. Hace más o menos 400 años atrás, antes de la venida del Señor Jesucristo, 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, también en la antigua Grecia hubo un despertar de muchas gentes consideradas sabias. Lo que se le llama como los grandes filósofos, que hasta el día de hoy se siguen estudiando. Y ahí tenemos a Sócrates, Aristóteles, Platón, Anaxágoras, Tales de Mileto, muchos pensantes de esa época que fueron gente brillante en su manera de pensar, pero buscaban la respuesta a la razón de ser, de existir en esta tierra, los propósitos del ser humano en algo equivocado. Ellos buscaban descubrir la razón de la vida del mundo material utilizando el proceso de raciocinio, es decir, en la razón humana. Ahí ellos, conforme a la sabiduría que ellos tenían, pensaban que podían dar respuesta a todos aquellos desafíos, a todas aquellas cosas que para otros parecían unos misterios. Ellos podían lograr alcanzar ese conocimiento de tal manera de tener la respuesta a todas aquellas preguntas que el ser humano podría tener. Pero si en la ciencia ni la filosofía ha sabido dar la respuesta, ¿por qué no la han dado? Bueno, sencillamente porque han hecho a un lado lo que Dios llama la sabiduría. Simplemente ellos han hecho a un lado la palabra de Dios y han mostrado menosprecio por ella. Y aún hoy en día podríamos decir que este libro para muchos es un libro religioso, contiene ritos, ceremonias, costumbres que no se adecúan al tiempo actual. Muchas personas ni siquiera tienen una Biblia, aun cuando se hacen llamar cristianos, porque se avergüenzan de esta palabra, de lo que ella declara, y piensan que esto ya no es para este tiempo, sino que hay que actualizarla, hay que cambiarle y poner el pensamiento del ser humano. ¿De dónde ha salido todo ese pensar en estas personas? Bueno, el origen de todos los males de la tierra no podemos encontrarlos en otra parte más que en la palabra del Señor. Y el libro que conocemos como el libro de los orígenes es el libro de Génesis. Vaya al capítulo 3 para que vea, hermanos, cómo el ser humano es más propenso para creer la mentira que poner atención a la verdad. Cuando Dios, hermanos, creó al ser humano, dice que los puso en un huerto para que ellos lo labraran, para que ellos lo trabajaran, para que pudieran sustentarse a través de lo que ese huerto producía. Pero entonces ahí dice la palabra del Señor que llega el enemigo a querer confundir, y de hecho lo logra, confundir a la mujer. Dice en el versículo 4 en adelante: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, ¿qué aconteció? Que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. A pesar de que era contrario a lo que Dios le había dicho, sin embargo, la mujer decide creerle, prestar atención al consejo que no venía de la fuente de la sabiduría. Prestar atención y creer la mentira de Satanás. Y ese, hermano, ha sido el problema nuestro, en creer que nosotros podemos lograr, que nosotros podemos alcanzar el éxito, la sabiduría, la ciencia, sin tomar en cuenta a Dios. Y el mundo ha entrado en esa confusión. ¿Por qué? Porque todo la ciencia fue confundida cuando el ser humano le dio lugar a la mentira y desecharon la verdad. No piense usted que ignorando este libro, a usted le va a ir bien. Porque tarde o temprano usted va a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos sabiamente en este mundo. Entonces, amado hermano, si eso es así, si la sabiduría de las personas fue confundida por un deseo de los primeros seres de querer alcanzar y sentirse orgullosos de sí mismo, ¿cómo puede ser posible que entonces nosotros creamos a la sabiduría del mundo y desechemos lo que Dios nos está revelando? ¿Será que esto no tiene aplicación para nuestras vidas? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 1, hablando acerca de los sabios de este tiempo, dice Romanos capítulo 1, en el versículo 18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguna persona en este mundo tiene excusa delante de Dios, porque dice que Él tiene maneras de hablar al ser humano. Dios dice que hablando de muchas maneras, Él se manifiesta. Y es más, aquí está hablando de la naturaleza, que dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Hasta el día de hoy, el ser humano o los intelectuales de este tiempo niegan la existencia de Dios. Es común casi que los hombres de ciencia nieguen la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos puedan comprobar que realmente Dios no existe. No, porque ellos no pueden entender la existencia de Dios. ¿Y por qué no pueden entender la existencia de Dios? Por su corazón entenebrecido. ¿Cómo sucedió eso? El versículo 21 nos dice, puesto que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué entendemos por un ser entenebrecido? Una persona que está confundida en su pensamiento. Pero esto, amado hermano, no vino porque Dios no ha tenido misericordia de ellos, sino porque ellos se resistieron o se resisten hasta el día de hoy a poder creer en lo que Dios está manifestando. Dios se está manifestando cada día, pero ellos buscan la manera para poder negar. ¿Por qué, amado hermano, ellos están tan interesados? Porque su vida,
no se amolda a los requisitos que Dios demanda. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo no sé si usted admira algún científico, lo escucha, pero en las universidades, las escuelas se enseñan muchas teorías, por ejemplo, la teoría de la evolución, que está comprobada por los mismos científicos que no tiene cabida, que no tiene lógica. Sin embargo, hasta el día de hoy se sigue enseñando en los centros de estudios. ¿Por qué? ¿Por qué si ellos mismos saben que eso no se puede sustentar? Porque el ADN de una persona no tiene nada que ver con el del mono. ¿Y por qué se sigue enseñando entonces que procedemos de ahí? ¿Por qué no aceptar lo que la palabra del Señor dice? Por su necio corazón. Porque su pensamiento está entenebrecido. Dios dice que Él ha enloquecido, dice en la primera carta a los Corintios, la sabiduría de los hombres. Su corazón, su necio corazón, porque no le han querido dar lugar a Dios en su corazón. Y ese resistir de las personas, ese deseo, hermano, de querer ellos tener la razón, los ha llevado a la oscuridad. Entonces nosotros no podemos caer en lo que se nos presenta como lo mejor, como lo máximo. Si bien es cierto, aceptamos el desarrollo que ha tenido y los beneficios que pueden venir de ese desarrollo, debemos también nosotros tener mucho cuidado. Porque en la ciencia no hay temor a Dios, es una ciencia amoral, no tienen moral. Y es por eso que usted ve que ellos son capaces de poder hacer todo tipo de experimentos con tal de satisfacer su ego. ¿No le parece extraño que estén haciendo trasplantes de animales, órganos de animales en humanos? A ellos no les importa. A ellos nunca les va a importar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está en su corazón. Y como eso, hermano, es un peligro, una amenaza para nuestra vida, nosotros debemos de tener cuidado, porque Dios nos llama a un pueblo sabio, un pueblo que se conduce con prudencia. Pero no solamente, amado hermano, en la ciencia podríamos decir que también hay ese corazón necio, entenebrecido, sino también dentro de aquellos que tienen principios religiosos. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, segunda carta a los Corintios capítulo 3, dice la palabra del Señor. En el versículo 12 en adelante, dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Es decir, quedan en la misma oscuridad. Tienen los principios bíblicos, los leen, pero ¿sabe qué? No los entienden. Sucede lo mismo con aquel eunuco, aquel etíope que iba leyendo la palabra del Señor, leyendo el mensaje, edificándose, pero sin entender. Y como iglesia del Señor, no podemos estar de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice ahí, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El cual por Cristo es quitado, dice la palabra del Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está ese velo? En el corazón. ¿Dónde está el problema del ser humano para no entender las verdades bíblicas? No en la mente, en su corazón. ¿Por qué, amado hermano, está en su corazón? Bueno, sencillo, porque
Eva prestó atención a la serpiente. Ella quiso desobedecer desobedeció y pensando que ahí iba a obtener la sabiduría. Pero ¿qué aconteció? Quedó más confundida y ahí hipotecaron el derecho de toda su descendencia para poder tener acceso a Dios. Entonces nos dice la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, nos dice la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque la predicación de la cruz no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica porque dice, porque los judíos piden señales. ¿Quiénes eran los judíos? Los religiosos. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Quiénes son los griegos? Los gentiles, nosotros, los no judíos. Los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Entonces, amado hermano, cuando Jesús está predicando en su ministerio, se le acercan los judíos y le dicen: ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Qué es lo que tú haces para que te creamos? ¿No había hecho señales Jesús? Por supuesto que había hecho muchas señales. Habían los paralíticos los había hecho andar, a los ciegos los había hecho ver, a los sordos los había hacer escuchar, a los mudos los había hecho hablar, a los enfermos y oprimidos les daba sanidad. Ellos habían visto todas estas señales. ¿Por qué no las creían? ¿Por qué se mantenían en su necedad? Jesús les da la respuesta. La generación mala y adúltera pide señal. No está en Jesús, está en mi corazón. Es que yo soy el malo y como yo soy malo, no puedo creer lo que está bien delante de mis ojos. No lo puedo percibir como lo debería de percibir. Entonces Jesús les dice, la generación mala, porque sabía de dónde procedía ese deseo de ellos. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero ¿qué aconteció? Señal no le será dada. Porque el Señor no quiere que el fundamento nuestro no esté en las señales, sino en la fe, en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jonás fue a Nínive a predicar, ¿hizo señales? ¿Manifestaron señales ahí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Se acabó. Eso era el mensaje. ¿Hubo señales? No. Fue una actitud que se produjo en ellos cuando recibieron el mensaje. El mensaje produjo en ellos un arrepentimiento. Por si acaso, dijo, Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso, hermanos, la palabra nos enseña que la fe viene por el oír. No está fundamentada, hermanos, nuestra fe en los milagros. Porque muchos, esa es la confusión en la que han caído. Andan de iglesia en iglesia por eso mismo. Porque quieren ver a la gente bailar. Porque quieren ver a la gente gritar. Porque quieren ver a la gente revolcarse en el piso. Pero eso no es el evangelio. Eso no es lo que produce fe. Eso no es lo que afirma mis principios delante de Dios. Yo debo de conformarme a lo que la palabra del Señor me enseña. Pablo, cuando fue a estos corintios, él les dijo, pues me propuse, dice él, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Yo me propuse, dijo, no ser un gran sabio delante de ustedes como alguien que los pueda convencer. Porque a veces, amado, si bien es cierto, Dios usa a personas muy elocuentes, pero puede utilizar a personas sencillas. Porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Lo que se está predicando, y ni mi palabra ni mi predicación, dijo Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue así. No fue así, dice Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder. La preocupación de él no era aquella entresacar aquellas palabras que pudieran impactar el corazón del oyente. La preocupación de él fue que el Espíritu estuviera con él y se manifestara. Y ese debe de ser todo el deseo de nosotros también, que tenga el respaldo de parte de Dios. ¿Cuál era ese propósito por el cual Pablo dice no se preocupaba tanto por su manera? Porque dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el propósito cuando nosotros correspondemos al mensaje que recibimos, o correspondimos a ese mensaje, debemos de entender que respondimos al llamado de Dios, no al llamado de un predicador. Al llamado de Dios. Era Él el quien hablaba, es a la palabra de Él en quien creíamos. Y si nosotros creemos a esa palabra, tenemos el fundamento sólido. Porque los hombres pasan, los predicadores pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Entonces dice Pablo, yo no vine a ustedes a predicarle con sabiduría humana. Y la preocupación de todo predicador debe de ser dar la palabra de Dios. Más allá de que se traben algunos conceptos o en las palabras. Si damos la palabra del Señor, dice Pablo, esa era mi preocupación, en que ustedes pudieran entender lo que les estaba predicando. Y que como respuesta ustedes vinieran al Señor, se pudieran convertir a Él, como le dijo a los romanos en la porción que estábamos, o en 2 de Corintios capítulo 3, que estábamos leyendo en el capítulo 3, del versículo 12 en adelante, hablando acerca de los religiosos de esa época. Dice Pablo que el velo les quedaba puesto, pero que este velo, dice, por Cristo es quitado. Y dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón. Pero ahí está la solución en el versículo 16. Pero dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, amado hermano, cuando nosotros hemos venido a Cristo Jesús, ese velo, esa revelación que nos estaba velada a nosotros, nos es quitado. Para que nosotros ahora tengamos el pleno conocimiento, para que no tengamos ningún pretexto como para decir no puedo entender la palabra de Dios. Porque el entendimiento de la palabra de Dios no viene por revelación humana, sino que viene por la revelación que da el Espíritu Santo. Es en Cristo Jesús en quien nosotros tenemos ese privilegio de poder experimentar esa bendición de entender la palabra. En el versículo 30 del capítulo 1 de 1 de Corintios dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios revelada para cada uno de nosotros. Porque dice en la palabra del Señor, y aquel verbo se hizo carne.
Y ese verbo se hizo carne, esa palabra se transformó en carne para que por medio de él nosotros podamos entender la sabiduría de Dios. Por eso no es extraño que una persona sencilla pueda hablar de las maravillas de Dios, porque no consiste en los estudios que nosotros tengamos secularmente, como que de esa manera vamos a lograr entender. Si bien es cierto, todo esfuerzo que nosotros pongamos para estudiar la palabra del Señor va a traer su recompensa, pero lo principal es que el Espíritu Santo está revelando a nuestras vidas lo que Él quiere revelarnos, para que nosotros podamos conducirnos por medio de ellas. Dice en la bendición que nosotros hemos alcanzado al ahora venir a Cristo, porque dice la palabra del Señor allí siempre en Primera de Corintios. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo como crucificado. Para los judíos, ¿qué es? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. Vea usted, para los judíos, tropezadero. Para nosotros, los no judíos, locura. El evangelio es una locura. Pero dice en la historia, en la palabra del Señor, por supuesto, en Éxodo capítulo 14, dice que cuando el pueblo de Israel iba saliendo de la tierra de Egipto, el faraón los persiguió. Y cuando el faraón va con su ejército en contra de Israel, dice que se posa una nube para el pueblo de Israel. Y esa nube se mueve a la parte de atrás, a la retaguardia. Y cuando Israel estaba atravesando el mar por la noche, dice la palabra del Señor que esa nube era luz. Oiga bien, era luz para el pueblo de Israel. Pero ¿qué era para los egipcios? Eran tinieblas. Lo que les iluminaba para aquellos era tinieblas. Estaban en oscuridad. Lo mismo que Pablo nos está diciendo aquí, para los judíos tropezaderos. Ellos no pueden creer en un Cristo crucificado. No lo pueden aceptar de esa manera, porque ellos esperaban un líder militar que entrara a Jerusalén en un tremendo caballo. Y aparece un humilde en un pollino. Y además de eso, le hacen todo tipo de burla, todo tipo de castigo, hasta llevarlo a la crucifixión. Y el concepto de ellos es que el que es crucificado es un maldito. Y hasta el día de hoy así ven a Jesús. Pero fíjese que aquellos que era despreciable, hubo una persona estando en la misma condición de Jesús, ahí en la cruz, al lado de él, que dijo: acuérdate cuando vengas en tu reino. Aquella persona el Espíritu Santo le iluminó, así como a Pedro cuando Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado, ¿qué cosa? Ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, porque eso no fue revelado por la voluntad humana, sino fue Dios quien nos reveló para darnos salvación y vida eterna. Amén. Fue la voluntad de Dios, fue el deseo de Dios de querer traer salvación. Para aquellos les es tropiezo, para los otros es locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo dice poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Cristo Jesús, poder de Dios y la sabiduría de Dios revelada para bendición de cada uno de nosotros. Así que cuando hemos venido a Cristo, hermano, en nuestra mente finita, no logramos a comprender la grandeza que hemos logrado al venir a Cristo. No lo logramos comprender. Pero ahí están esas verdades en Colosenses. Me gustaría que viera Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2.
En el versículo 3, mire qué precioso lo que nos dicen. Que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y eso está a disposición nuestra. Y cada vez, hermano, que nosotros ponemos diligencia en querer aprender de la palabra del Señor, ¿cuánto nos sorprende Dios cuando en una porción bíblica encontramos, hermano, una gran profundidad de conocimiento? Encontramos una fortaleza para nuestras vidas. ¿O no se ha fortalecido usted cuando ha leído la palabra del Señor? Eso no lo encuentra en cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque es un libro escrito por un ser humano como usted y como yo. Pero cuando vemos la palabra de Dios, es, hermano, de ese ser todopoderoso. Y por eso impacta nuestras vidas. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos la revela cada día. Cuando vamos a ella con el propósito ¿de qué? De que se cumpla la demanda de Dios de que nosotros debemos de ser un pueblo sabio y entendido. Cuando venimos al Evangelio, a veces y algunos sienten pena. Y cuando se está joven, aún más. Sienten vergüenza de este libro. Ahora lo disimulan en un aparato electrónico. Aquí la tengo, hermano. ¿Por qué? Porque esconden su verdadera intención. No quieren mostrar este libro porque este libro los identifica como un religioso más. Así. Y los jóvenes más aún. Y si no podemos mostrar un libro, ¿cómo vamos a mostrar con nuestra vida que ponemos en práctica este libro? Pablo dijo, una persona que muy bien preparada, en Filipenses capítulo 3, en el versículo 7 en adelante dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Al comparar la grandeza del conocimiento, la sabiduría de Dios con la formación que me da este mundo, Pablo dice, eso es basura. Así que si usted se cree grande porque tiene estudios universitarios, Pablo dice eso es basura cuando lo comparamos con el Evangelio de Cristo. Es basura. Pero, amados, no lo malentendamos, vaya a haber una mala interpretación de esto. Cuando lo comparamos, no es que en sí sea malo estudiar, sino que cuando nosotros creemos que eso es lo que nos da valor a nosotros. El valor lo tenemos nosotros por el precio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da el verdadero valor a nuestras vidas, porque el precio que Él pagó es su vida. Es su vida en rescate por la suya y por la mía. Entonces, amado, dice Pablo, yo cuando comparo esto, porque por supuesto él fue un religioso, él era un conocedor de la ley, pero dice, ahora que yo he venido a Cristo Jesús, he encontrado la excelencia del conocimiento. Y esa es la convicción que debe de haber en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando creamos a esta palabra, que esta es el mapa para nuestras vidas, entonces vamos a ser ese pueblo sabio que Dios espera de cada uno de nosotros.
Vivimos, hermanos, en un tiempo muy peligroso, no solamente por la amenaza de la enfermedad, no solamente por las guerras, sino que también por las herejías que se han metido dentro de las congregaciones. La confusión que se genera, pero debe de saber usted, y debemos de tener siempre presente en nuestra mente y corazón lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, que si lo tenemos a Él, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que anda en Jesús nunca andará en tinieblas, porque la luz de Cristo es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, amado, amemos esta palabra. Pongámosla por obra, porque ella nunca nos va a avergonzar. Hay un día en que seremos recompensados por ello, en que nosotros, amado hermano, entraremos a la patria celestial para poder recibir todas aquellas grandes promesas. Pero mientras, el Señor nos dice: mas nosotros, dijo Pablo en primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 16, mas nosotros tenemos la mente no de un filósofo, no de un científico, no de un intelectual de esta época, no de un poderoso. Tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo para poder entender los misterios que son revelados para bendición de nuestras vidas. Aunque al ser humano le parezca ilógico el actuar de Dios, Él cumplirá, dice, su propósito en cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, nosotros sabemos por lo que los libros el libro de Génesis nos dice que cuando el pueblo de Egipto descendió, cuando el pueblo de Israel, Jacob con toda su familia descendió a Egipto, dice que José escogió la tierra donde los iba a poner. Y el faraón le dijo: aquí está la tierra, toma lo mejor para ellos. Y ellos ocuparon ahí la tierra, una tierra buena. Pero la promesa de Dios era que los iba a llevar a una tierra mejor. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, primeramente se encuentran con aquel mar. Y posterior viene un desierto. Es decir, humanamente hablando, Dios se había equivocado. No era la ruta por donde los había de llevar. No estaba bien. En la lógica de los israelitas no podían concebir cómo de una vida cómoda, de bendición ahí, sí, eran esclavos, pero tenían algunos disfrutes, pero llevarlos a un desierto donde ni siquiera podían sembrar, donde no podían tener agua, donde no podían comprar nada. Eso se sale de toda lógica humana. Pero Dios quería mostrar quién es ese Dios, porque caminaron 40 años, no sembraron, no almacenaron, pero nunca dejaron de tener su alimento. No habían fuentes de agua, no habían pozos cavados, pero Dios preparó 2 rocas donde cuales les hizo brotar agua. No había, hermanos, almacenes donde comprar ropa, pero dice que la ropa no se envejeció. No habían médicos ni hospitales donde buscar la medicina, pero dice que ni aún los pies de ellos se inflamaron. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso los sostenía, porque habían creído a la palabra de Él que los llevaba a una tierra mejor. Y esa palabra, hermanos, se cumple porque no es dada por un hombre, sino por aquel que no miente, por aquel que es verdadero, por aquel que es fiel para con cada uno de nosotros. Él nunca ha dejado avergonzado a su pueblo. No, nunca, ni lo dejará.
Y si Él nos ha prometido que nos llevará a algo mejor, es porque Él lo va a hacer. Es porque Él lo ha dicho. Y esa palabra se va a cumplir. Aún en medio de esta amenaza, aunque en la situación que yo esté viviendo, el problema, la enfermedad que esté atravesando, Dios, si usted se ha vuelto a Él en arrepentimiento, está con usted. Y Él va a dar la sabiduría para esperar en Él. Somos un pueblo muy bendecido, muy amado por nuestro Dios. Por eso a Él, solamente a Él, sea la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.